A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la audiencia de Sucesos, el canal diferente. César Ulloa Tapia y Patricio Aro, su servidor, agradecemos el acompañarnos cada semana a hacer el programa Al Pan Pan y a decir las cosas como son. En esta oportunidad, el Ecuador vive con una especial novedad y es la destitución del Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Transición. Y se ha realizado una larga evaluación. Esta larga evaluación se ha realizado a Gustavo Yalc, a Néstor Arbito, a Ana Peralta, a Alejandro Subía y a Rosa Jiménez. Con César Ulloa diremos las cosas como son sobre la destitución del Consejo de la Judicatura. César, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Patricio. El día de hoy se convierte en un hito histórico porque después de 10 años se ha dado un golpe de timonel en cuanto a la administración del sistema de justicia. La ciudadanía presentó 882 denuncias en contra del Consejo de la Judicatura y eso demuestra evidentemente que por primera vez un proceso de participación ciudadana no fue cooptado, no fue tampoco liquidado y que toda la población tuvo la posibilidad ante el Consejo de Participación Transitorio de manifestar con toda la contundencia del caso lo que sucedió en la administración no solo de Gustavo Yalc al frente del Consejo de la Judicatura, sino que también la ciudadanía manifestó una serie de vicios en cuanto a la legitimidad de origen, o dicho en otros términos, a la forma como emergió esta figura del Consejo de la Judicatura, Patricio. Sí, y en efecto lo que se vio el día de hoy no es otra cosa que la descripción clara y diáfana de lo que fue la metida a la mano en la justicia, porque realmente un informe de 165 hojas en el que se le presentó a la ciudadanía durante 5 horas evaluando a este Consejo de la Judicatura sobre la base de los 5 parámetros y de 21 indicadores detallados claramente cómo se habían violentado todos y cada uno de estos. Pero además el diseño institucional, desde que a través de referéndum la población se manifestó mayoritariamente por un nuevo modelo institucional, hizo que en el Ecuador la conformación esté por sistemas. Y el sistema de la justicia, curiosamente, se configuró sobre la base de darle un conjunto de atribuciones, de competencias y de facultades al Consejo de la Judicatura que ponían por encima de la Corte Nacional de Justicia. Así es. Que es una cosa bastante compleja en el sentido que una institución que estaba encargada de lo administrativo e incluso podríamos decir del control hasta cierto punto de vista ético o el comportamiento de ciertos operadores de justicia, finalmente terminó convirtiéndose en la piedra angular del sistema de justicia con un vicio de fondo. Y es que quienes integraron el Consejo de la Judicatura, tanto el transitorio, después de la consulta del 2011, donde estuvo Paulo Rodríguez, donde estuvo Yávarri, donde estuvo Tanares, y luego el de Gustavo Yalc, todos provenían del Ejecutivo, Patricio, todos. En efecto, esta metida a la mano a la justicia fue demostrada claramente por lo que explica César, especialmente sobre la base de la legitimidad de origen. ¿De dónde surgieron los miembros del Consejo de la Judicatura? No solamente el de Yalc, sino también el Consejo Transitorio después de la consulta del 2011. Surgieron de la amistad, de las relaciones, del desempeño de cargos anteriores íntimamente ligado al
presidente de la República. Es decir, esta idea de meter la mano a la justicia siempre estuvo perfectamente planificada y detallada, y se violaron todas las normas, todos los procedimientos, todos los reglamentos para designar a los allegados al presidente de la República y así no meter las manos a la justicia, sino controlar totalmente la justicia. Porque sí, en efecto, de pasar a ser un ente administrativo, se convirtió en un actor de la justicia, el Consejo de la Judicatura. Pero además, nosotros debemos recordar que uno de los elementos discursivos de la Revolución Ciudadana, cuando emerge como propuesta en el 2006, gana las elecciones del 2007, era precisamente la refundación del Estado sobre la base de instituciones de orden independiente, autónomas. Y nosotros vemos que ese contrasentido se hace evidente cuando todo aquello que se ofreció en la campaña, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se contradijo completamente. Y claro, es tan evidente que en el Ecuador se produce dos fenómenos bastante contundentes. El uno es la politización de la justicia, que además ahora de forma fehaciente se demuestra en el informe que presenta el Consejo de Participación Transitorio, leído por su secretario ad hoc, en donde se determina la procedencia de origen de quienes controlaron, administraron e hicieron un festín del sistema de administración de la justicia. Y el otro fenómeno es la judicialización de la política, es decir, se trata de procesar los conflictos políticos o de aquellas voces disidentes en los juzgados. Y creo que tú fuiste uno de esos casos de la politización de la justicia. Sí, la politización de la justicia fue evidente porque todos quienes levantamos la voz en un momento determinado en contra de las arbitrariedades, en contra del totalitarismo, en contra de la corrupción de este gobierno, fuimos procesados y en efecto, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, fui también una parte de ese proceso de la politización de la justicia con una causa en la que no había, inclusive se me llegó a acusar de traición a la patria, como si la patria fuesen ellos, como si la patria era el gobierno, la Revolución Ciudadana, simplemente por haber denunciado la presencia de ciertos elementos que estarían favoreciendo la organización de consejos de defensa de la Revolución Ciudadana. Esto definitivamente hoy, con la caída del Consejo de la Judicatura, se muestra a la palestra, se muestra ante la opinión pública que hubo la metida la mano en la justicia. Y no solamente eso, César, porque porque hemos estado presentes en la audiencia en la que el Consejo Transitorio destituyó al Consejo de la Judicatura, escuchando ese informe, da la impresión de que todo estuvo hecho a la medida de la metida de la mano a la justicia y también de que hubo una organización para delinquir, y eso es sumamente grave. Además debemos recordar que en este uso del mecanismo de la democracia directa, cuando el presidente dijo de forma frontal y sin ni siquiera ruborizarse que iba a meter la mano en la justicia, llama a una consulta, mezcla de plebiscito y referendo, donde en el Ecuador prácticamente se mandó al traste esa constitución que debía durar 300 años. Y una de las cosas tan medulares en este cambio fue precisamente el crear un consejo de la judicatura transitorio sobre la base de una declaratoria de emergencia al sistema de justicia, en donde prácticamente bajo la idea de modernizar el sistema de justicia se hizo uso de cuantiosos recursos económicos que hasta ahora no sabemos a cabalidad cuál fue la calidad del gasto. Fíjate que una de las cosas por las cuales se enorgullecía el ya destituido, cesado y destituido expresidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, eran las grandes infraestructuras de los complejos judiciales. Y claro, habría que ver cuál es el verdadero costo por metro cuadrado de esas grandes construcciones, pero además si efectivamente el sistema de administración de la justicia se modernizó o simplemente fue una carcasa que escondía un proyecto ideológico que en definitiva se tomó la justicia. Los profesionales del derecho comentan diariamente que sí, que en efecto lo único que hay son esa gran edificación, esa bonita edificación,
pero el sistema de justicia como tal no ha progresado y eso también es lamentable. Debe haber mayor celeridad, debe haber jueces probos, deben haber jueces absolutamente capacitados y eso no se ha dado. Pero en la calidad del gasto también es importante, que fue uno de los parámetros de evaluación y que fue parte del informe. Se dice claramente cuánto costó la infraestructura, pero también debería decirse cuánto costaron los uniformes de las personas privadas de la libertad, porque eso es importante. Esos uniformes fueron hechos por una persona directamente vinculada con el Consejo de la Judicatura, es decir, la hermana, la prima o la amiga de alguien tuvo la fábrica de los uniformes que se cambiaron. Fue la primera vez que se les puso los uniformes tomates a los ciudadanos que estaban privados de la libertad, y ese potencialmente podría haber sido un gran negocio, entre comillas, de una persona relacionada con el Consejo de la Judicatura. Pero además, fíjate una cosa que a mi modo de ver es bastante interesante en cuanto al análisis. Cuando el gobierno nacional gana por un margen muy estrecho la consulta que mezclaba plebiscito más referéndum y se pasa a un Consejo de la Judicatura transitorio, ya comenzó a haber voces disidentes en el sentido que comenzaron a mirar procedimientos defectuosos y que no iban de la mano con la transformación de la justicia en el Ecuador. No debemos olvidarnos que cuando viene el juez Baltasar Garzón, en uno de los informes que él emite, él hace una serie de cuestionamientos bastante complicados. Él, por ejemplo, dice, ¿cómo puede ser posible que el porcentaje ponderado de las entrevistas a quienes se presentaban para concursos de oposición y merecimiento en las distintas plazas del sistema de justicia tenga una calificación tan alta? Es decir, se menospreciaba la experiencia, se menospreciaba todo lo que significaba la formación académica, se menospreciaba horas de investigación y de servicio público o privado por una entrevista que tenía una ponderación enorme. Es decir, la entrevista era las llaves para quienes de alguna manera querían fidelizar las relaciones con el Ejecutivo desde una función que debía ser independiente. Esto ya lo dijo Baltasar Garzón en su momento. Así es, y en la evaluación del desempeño del cargo también existen dos ingenieros, un ingeniero civil y un ingeniero técnico electrónico que hacían como actores de justicia, como elementos fundamentales en el sistema de justicia ecuatoriano. Entonces, desde luego que se hizo simplemente para alcanzar sus protervos objetivos que se buscaron desde el inicio en este proceso de la revolución. Es decir, ni la justicia se salvó y obviamente fue un aspecto en el que también hubo serios elementos que hacen pensar a los ecuatorianos que hubo corrupción. Una de las voces que pusieron alerta en cuanto a la transgresión en el manejo del sistema de administración de justicia desde la Judicatura fue la Fundación por el Debido Proceso, y ahí nos entrega Luis Pázara unos 2 informes donde de forma contundente determina casos en donde el Estado de manera vergonzosa emitió una serie de fallos que a nivel del mundo causaron estupor, y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el caso de los 10 de Luluncoto. Es un tema gravísimo, Patricio, porque pensar que a unos muchachos se les puede judicializar, además escuchando música o teniendo como íconos o como símbolos a quienes además han sido sobredimensionados en todas las formas posibles por la misma Revolución Ciudadana. O sea, les cogen a unos muchachos reunidos por escuchar música protesta, por tener íconos como el Che Guevara o por tener una literatura socialista, que curiosamente es la literatura, los íconos y todo aquello que la Revolución Ciudadana ha reivindicado durante estos 10 años. Otro de los casos graves es la persecución judicial que se hizo contra el ex asambleísta Clever Jiménez, a quien le levantaron de forma bastante sospechosa la inmunidad parlamentaria, y a su asesor Fernando Villavicencio y al doctor Carlos Figueroa. Y así podríamos enumerar una serie de casos. Hay varios casos que el país conoce plenamente y estos han sido perfectamente judicializados, han sido
cuestionados por autoridades internacionales como el secretario de la Organización de Estados Americanos, como el presidente o director de la Organización de Derechos Humanos y por varias autoridades y analistas ecuatorianos. Sin embargo, de esto no se ha hecho absolutamente nada. Y hoy, el día de hoy, es increíble que sean hoy los correístas los que dicen que está politizada la justicia y que hay persecución política, cuando en realidad durante esos 10 años vivió el país un escenario de una persecución realmente desastrosa. Entre los casos emblemáticos también se nos viene a la mente la persecución judicial que se le hizo a la profesora del magisterio Mary Zamora. Otro de los casos emblemáticos que también nadie puede olvidar es esta falta de acción, es decir, inacción, omisión con el caso del general Gabela. Es una cosa gravísima. Y bueno, ahora el presidente ha anunciado que va a desclasificar la información, que va a ser pública, y esperemos que en un momento donde comienza a haber una luz al final del túnel, sobre la base de descorreizar y adecentar el sistema político, tengamos alguna certeza de qué es lo que sucedió ya de forma contundente durante estos 10 años. Y otro de los casos es la persecución a un opositor político como fue Fernando Balda. Realmente el caso Balda ha ocupado los principales titulares de la prensa ecuatoriana y mundial, porque el día de ayer vimos un reportaje en Caracol, en Colombia. La prensa colombiana está insistiendo diariamente, no solo que se violaron todos los derechos humanos en el Ecuador, sino que se violentó la soberanía del Estado colombiano. Esperamos en algún momento tenerle aquí a Fernando Balda, que pueda conversar con nosotros sobre su secuestro y tentativa de asesinato, porque inclusive se contrataron sicarios, y Fernando Balda regresó de Colombia, fue traído de Colombia preso, y aquí cumplió una condena de 2 años. Entonces eso es muy muy grave y muy serio. Esa es la metida a la mano a la justicia, y eso lo dice hoy el Consejo de Participación Transitoria. ¿Quién creería que uno de los denominados cadáveres insepultos, porque así trataba el expresidente de la República a las personas de la tercera edad, que desde sus criterios de sabiduría se manifestaron contrarios a lo que pasaba en la Revolución Ciudadana, ¿quién creería que uno de aquellos que fue mancillado en su honor, en su forma de comportarse, y que incluso fueron judicializados por el ex contralor prófugo Carlos Polit, sería la persona que a sus 88 años, junto con un equipo de trabajo colegiado, comience a ordenar la casa? Una de las cosas que también, Patricio, no debemos olvidar es cómo el Consejo de la Judicatura usó de forma arbitraria esta figura del error inexcusable. Y ahora que nosotros estuvimos presentes en la lectura de la evaluación y las causas que motivaron el cese y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, a mí me llamaba mucho la atención que adelante de nosotros estaba un grupo de jueces que fueron arbitrariamente destituidos precisamente por no allanarse a lo que la judicatura en su momento disponía en función de estar alineados con el gobierno de turno. Entonces, en los costados, en las pancartas del teatro, se veía un pedido, un clamor de restitución de jueces que actuaron de forma transparente, pero al no actuar de forma política tuvieron que abandonar su cargo. Sí, y esa restitución a los jueces debería darse, pero yo creo que debería darse también sobre la base de un análisis en cada uno de los casos, porque no el 100% de los casos de esos jueces, cuando esa justicia de los 10 años de la década pasada eran realmente jueces probos, sino que se debían y pertenecían al propio sistema de justicia que se estableció, es decir, a ese sistema de justicia al que se le metió la mano, y desde ahí por contradicciones, por no acatar las órdenes, se les destituyó a algunos, no a todos, o habrán jueces realmente que fueron destituidos por su actitud honesta y transparente. Pero quedan varias preguntas para la ciudadanía. ¿Quién va a reemplazar al Consejo de la Judicatura cesada? Legalmente el reglamento, y se manifestó también que podría encargarse a cualquier persona
el Consejo de la Judicatura? Bueno, yo creo que es muy delicada la tarea de conformar un Consejo de la Judicatura, aunque sea por encargo, porque fíjate que en esas posiciones estelares en las que se mantuvieron Yalc, los abogados Arbito, Peralta, Jiménez y el técnico informático Subía, fíjate que en esos cargos debería estar personas que han hecho una carrera dilatada, ampliamente experimentada y con muchas credenciales en el ámbito del sistema de administración de justicia. Una de las cosas que ha sido una crítica mordaz en las redes sociales durante los últimos días era cómo pudo estar al frente del sistema de administración de justicia en la judicatura alguien que casi nunca se le vio en un juzgado, en una audiencia, que no tenía la lógica de un abogado que sabe lo que es litigar. Claro, bajo el criterio de que se trató de implementar métodos alternativos para resolver conflictos como la mediación y el arbitraje. Sin embargo, se conformaba un grupo de personas que tampoco tenían conocimiento en el sistema de administración de justicia. Entonces, en las redes sociales decían, ¿y cuándo el señor Jack se le ha visto en un juzgado? Claro, ¿cuándo? No se le ha visto al ex presidente del Consejo de la Judicatura en un juzgado de tal manera, y él lo demostró porque no sabía ni dónde sentarse cuando abandonó el cargo en la primera audiencia de formulación de los documentos y la presentación de documentos en los que se evaluaba este consejo. Entonces, si no sabía ni dónde sentarse, mal puede saber procesar dentro de un juzgado cuáles son los elementos fundamentales de la justicia y que deben entregarse. Sin embargo, la promoción, la publicidad, la permanente campaña a favor del Consejo de la Judicatura era sobre la base de edificaciones, de edificios bonitos que realmente no sabemos, y debe ser evaluado y determinado el costo real de lo que costó esa infraestructura para la sin lugar a dudas. Ahora, judicatura. ahí habría que investigar también hasta qué punto de vista este nuevo modelo de gestión que implementa el Consejo de la Judicatura, con una serie de procedimientos mixturados entre algunas recomendaciones de universidades chilenas y parte de sistemas europeos, verdaderamente funcionó en el Ecuador. Es decir, hasta qué punto de vista la construcción del dato estadístico, que es lo que defiende mucho el expresidente de la Judicatura, cesado y destituido, finalmente le dio calidad al sistema de administración de la justicia. Es decir, una de las cosas que se escuchaba como un gran estribillo es que en esta administración se bajó de forma bastante sustantiva la carga procesal, pero habría que ver cuál es la calidad de la administración, cómo se motivaron las sentencias, cuál es la calidad en el comportamiento de los jueces, quiénes estaban de jueces. Otra cosa que me parece importante investigar es hasta qué punto de vista efectivamente se respetó a los mejores puntuados en los concursos, Patricio. Porque una de las cosas que se vienen denunciando por parte de varios asambleístas, sobre todo el asambleísta Esteban Bernal, es que no se respetó el puntaje y que en algunos casos se dio la posibilidad de que personas con puntajes muy bajos o que no calificaban dentro de los postulantes ocupen cargos estelares importantes. Sí, en el informe que hizo el Consejo Transitorio el día de hoy también se habló de eso, es decir, que quienes tenían los mejores puntajes no fueron considerados, y los amigos por la entrevista inclusive tenían los topes de la calificación. Inclusive con una anécdota se dijo que un postulante afín al gobierno tenía 33 puntos sobre 30. Entonces ese tipo de barbaridades se dieron dentro de esta organización que estuvo preparada y planificada para delinquir. Pero sabes que hay que resaltar ahí una cosa importante. En la lectura del informe de evaluación a la judicatura prácticamente se transparentó la forma como operó este modelo. Es decir, todo se orquestaba en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es así que en esta trayectoria, hasta designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, que es el resultado de una conformación de ternas enviado por quienes conforman el sistema de justicia, también se favorecieron muchas cosas. Entonces,
una de las cosas dice, ¿cómo puede nombrar un consejo de participación a un presidente de la judicatura cuando fue secretario particular del presidente, cuando fue ministro de gobierno, cuando fue ministro de justicia? ¿Puede tener alguien autonomía para administrar la justicia cuando está muy ligado con el presidente? De manera alguna, simplemente va a atender las necesidades, las presiones y los requerimientos del presidente porque está vinculado directamente con ello. Es importante decir que ahora vendrán el resto de evaluaciones a diferentes organizaciones, pero de todo lo que se dijo en el informe también es importante que debe evaluarse y juzgarse la acción del Consejo de Participación Ciudadana anterior, de esos que se aferraban a las sillas y a las mesas para no salir. Entonces a ellos este Consejo Transitorio debería evaluarles y ponerle sobre el tapete todas las inquietudes que tiene la ciudadanía y presentar después a la ciudadanía qué es lo que hizo realmente este Consejo. Bueno, de esta forma hemos dicho las cosas como son, Patricio. Así es, al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.